Y aquí seguimos en este precioso Shabbat que nos va a conceder el Eterno, bendito sea, y vamos a Eclesiástico 43, 44 y 45 que nos toca en el día de hoy, pero saben que hacemos antes una introducción, lo que nos sirve de introducción, que son cosas que nos han hablado al corazón durante esta semana y que nosotros pues apuntamos. Hemos visto algo que sería bueno que también lo tomaran en cuenta los adolescentes, así como los padres de los adolescentes, porque hemos visto que es un texto muy mal interpretado que está en el 20:12 de Éxodo, que dice así, dice, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra de Yahweh, que Yahweh tu Elohim te va a dar. Entonces de aquí, pues lo que habíamos entendido era que si no respetábamos a nuestros padres, si no les honrábamos, pues caía la maldición sobre nosotros. Y por eso decía de que se acortan los días en la tierra, ¿no? Porque lo tomábamos como una maldición, que se iban a cortar por no obedecerles, por no honrarles, ¿no? Pero no se acortan por eso, por... es un tema de salud, es un tema de que cuando tú estés en conflicto con tus padres, te va a repercutir en tu salud de tal manera que vas a morir antes de tiempo. Eso es lo que el verso está diciendo. Entonces no lo dice como maldición, sino como consecuencia de vivir en conflicto. La consecuencia de vivir en conflicto va a ser que mueras antes de tiempo porque te vas a enfermar con ese conflicto. Y por cierto que también se le llama a los padres, por esa misma razón, a no provocar a los hijos, porque los enferman y mueren rápido. Y muchos de ellos, muchos padres tienen que enterrar a los hijos por esto, que ya mayor pena que esa no la habrá en el mundo. Bueno, entonces oímos también un mensaje que decía, ¿por qué 10 vírgenes y no 12? Si eran 12 las tribus de Israel, ¿por qué son 10 vírgenes y no 12? Dando a entender, con esto, fíjense, que ellos querían dar a entender que Judá no necesitaba al Mashiach, como vienen pregonando desde el mesianismo hace ya mucho tiempo. Pero entonces, y ellos encuentran una respuesta que les vamos a dar que va a ser contrario a lo que ellos pretendían, porque dicen, ¿por qué 10 vírgenes y no 12? Pues precisamente porque sabía que Judá le rechazaría, porque las 10 vírgenes eran de las tribus de Israel, que se esparcieron por las naciones y luego volvieron en tiempos de Yahshua. Pero ese Judá le iba a rechazar, por eso no eran 12. Por eso eran esas 10 que serían recobradas, esas 10 tribus del norte, Israel sería recobrada, pero Judá le rechazaría. Y las naciones entonces vendrían. ¿Esto me lo invento yo? No, señores, esto está en Hechos de los Apóstoles 13:46, que dice así. En Hechos 13:46 dice así. Dice, entonces Shaul y Bernabé dijeron con valentía, era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar, judíos, yahudís o yahudim, más bien judíos ya en esa época, porque ya estaban extraviados, tenían como Dios, Juno Dios, de ahí judíos. Entonces, era necesario anunciaros a vosotros en primer lugar la palabra de Elohim, pero ya que la rechazáis, y vosotros mismos no os consideráis dignos de vida eterna, mirad que nos volvemos a los gentiles, que allí sí estaban esas 10 vírgenes. Esas 10 vírgenes sí estaban allí con los gentiles porque eran esas tribus de Israel. Pero como ellos no lo aceptaron, entonces por eso son 10 vírgenes y no 12. Entonces les sale el tiro por la culata ahí. Por eso se produce Mateo 15:24, que lo vamos a leer rápidamente. En el 15:24 de la Besorá, de la Buena Nueva de Mateo Matillahu, dice, respondió él,
no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ahí lo está diciendo. Por eso son 10 vírgenes y no 12. Solo había sido enviados a las ovejas perdidas de la tribu de Israel. Y ellos te quieren hacer ver que no ha sido enviado solamente nada más que a Judá, o sea, a las tribus de Israel, porque Judá no lo necesita, ¿no? Pero vemos que él solamente, dice solamente, no como aperitivo, no dice como aperitivo he venido a por las 10 tribus de Israel y a la tribu de Judá luego ya sí eso, no, dice, por eso yo no he venido, sino no he sido enviado más que, o sea, exclusivamente solo a las ovejas perdidas de la casa de Israel, nada de Judá. Ahora, ¿buscaba algunos judíos Yahshua y sus discípulos? Sí, a estos judíos, a estos Yahudim, que vemos en Hechos, vamos de nuevo a Hechos 2:5, que dice así. Dice, residían en Jerusalén, reunidos con la muerte y resurrección del Mashiach, de lo que se había formado allí espiritualmente, con los prodigios que estaban teniendo lugar allí. Residían en Jerusalén hombres piadosos, venidos de todas las naciones que hay bajo el cielo. Y en otras versiones dice judíos piadosos, porque estos sí eran Yahudim, pero eran de todas las naciones bajo el cielo, es decir, que eran de ese Israel que había retornado, hombres piadosos, venidos de todas las naciones bajo el cielo. Estos sí eran Yahudim, estos sí eran adoradores de Yah, y estos que se reúnen ahí eran los Yahudim, los judíos, que sí se interesaron por ellos, los discípulos y el Mashiach. Otra cosa no vino. Y dicen, no, es que a Judá no le hace falta. Bueno, pues que Judá morirá en sus pecados, porque si lo rechaza, pues es que él ya sabía que lo iba a rechazar. Por eso solo vino ¿a quién? A por las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eran 10 tribus. Por eso son 10 vírgenes y no 12. Ahora, hemos reflexionado en esta semana también que obedecer sin entender es contrario a la Torá, señores. Y no nos lo habían enseñado al revés. Decían que había que obedecer sin entender porque esto demostraba la fe. Pero yo les digo, les garantizo que obedecer sin entender es contrario a la Torá. ¿Por qué? ¿En qué te basas, Pedrito? Pues se los voy a decir. Porque todos los siervos a lo largo de toda la historia hemos sido unos preguntones. Moshe, ¿y qué les digo? ¿Quién les digo que me ha enviado? Abraham, bueno, ¿y cómo voy a tener un hijo si ya soy viejo? Preguntones, todos los siervos hemos sido preguntones. Ahora, ¿a qué te quiere llamar este llamado evangelio o el sistema religioso de iglesia? Te quiere llamar a obedecer sin entender, pero para llevarte por donde quieran. Entonces, obedecer sin entender es contrario a Torah. Ya lo saben, apúntenselo. Ahora, hemos reflexionado también, porque hemos visto videos de eso, ¿no? Vi un video de un hombre que predica encabronado y a grito pelado se pone a predicar en la calle, ¿no? A grito pelado. Bueno, manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Eso no tiene nada de espiritual, predicar en la calle. ¿Por qué? Porque dice del Mashiach que no se oiría su voz en la calle. Y predicar a grito pelado no demuestra otra cosa que testosterona, que abuso de testosterona, señores. Manifiesta la obra de la carne, la carnalidad. Y por eso, si quisiéramos andar como él anduvo y no se oyó su voz en las calles, pues de igual manera esas predicaciones al aire libre a grito pelado, proclamando no sé qué estupideces, pues no es andar como él anduvo. ¿Cierto? Es así. Bueno, pues para acabar ya,
mencionarle algo de baloncesto. Resulta que James Harden mete una canasta, se estaba decidiendo el partido y la mete, pero se sale por debajo. Y entre todos los que hay allí supervisando, que son 3 árbitros, y los del challenge, que es como el VAR en fútbol, que son los revisadores que tienen un montón de cámaras, no dan como válida la canasta, ni siquiera los encargados del visionado del partido paran el partido para ver si había entrado o no. Todo el mundo que vio que había sido canasta, pero ellos no la dieron. ¿Qué quiero decirles con esto y por qué se lo comento? Porque si la tecnología aumenta y la estupidez del hombre va a más, pues en vano es que tengamos tanta tecnología, porque estamos rodeados de estúpidos que no saben ejercer. ¿Por qué? Porque cuando pasa algo insólito o fuera de lo común, ya no saben dar pie con bola, como se dice. Bueno, pues ahora sí vamos con Eclesiástico 43, 44 y 45 y ya nos ponemos en materia. Leyendo mucha reverencia en el nombre de Yahshua HaMashiach, dice: orgullo de las alturas es el firmamento límpido, espectáculo celeste en una visión espléndida. Dice que es el orgullo de las alturas es el firmamento límpido, límpido es limpio, resplandeciente, y es un espectáculo celeste en una visión, ¿qué cosa? Espléndida. Tendríamos que tomar nota aquí porque es una visión más espléndida que cualquier superproducción que podamos ver por televisión. El elevar nuestra vista y ver el cielo límpido que proclama la grandeza de nuestro Elohim, pues es una visión más espléndida. El sol, cuando despunta, proclama: qué admirable es la obra del Altísimo. ¿Y qué manera tiene para proclamar qué admirable es la obra del Altísimo el sol? Pues en que la descubre. Esta es la manera en que lo proclama, que descubre con su luz esta obra admirable del Altísimo. Dice del sol, sigue diciendo: al mediodía reseca la tierra, ¿quién puede resistirse ante su calor? Para los trabajos de forja se atiza el horno, como herrería, como preparar, por ejemplo, también botellas de vidrio, pero 3 veces más el sol abrasa las montañas. Despide vapores ardientes, ciega los ojos con el resplandor de sus rayos. Grande es el patrón que lo ha creado y cuya palabra dirige su rápida carrera, la rápida carrera del sol. La dirige nuestro Elohim, bendito sea. Dice también la luna, siempre puntual en sus fases para marcar los tiempos, señal eterna. La luna es quien señala las fiestas, como Yom Teruah, por ejemplo. Astro que mengua después del plenilunio, después de la luna llena. De ella reciben los meses su nombre. Ella crece maravillosamente cuando cambia, como estandarte del ejército celeste. Además va en aumento porque sabemos que representa a la congregación también, la amada del Mashiach. Entonces es un estandarte también del ejército celeste, como amada, ya en su simbolismo de amada, que brilla en el firmamento del cielo. Dice respecto a las estrellas: belleza del cielo es el resplandor de las estrellas, radiante ornamento en las alturas del patrón. Es un ornamento, un decorado. Aquí lo tenemos. Se mantienen fijas según la palabra del patrón y no abandonan su puesto de guardia. Así que estas cosas sí que obedecen tajantemente, porque no se mueven del lugar donde han sido fijadas. Y también enseñándonos dónde pertenecemos, ¿no? Lo que somos en medio de la oscuridad. Mira el arco iris y bendice a su hacedor. Qué resplandor tan bonito. Rodea el cielo con un arco de cabot, de gloria, de esplendor. ¿Lo han tendido quién? Las manos del Altísimo. Ese arco iris. Con una orden suya hace caer la nieve. Según su decreto fulmina los rayos. Por eso se abren sus depósitos y las nubes vuelan como pájaros. Con su grandeza condensa las nubes y se desmenuzan las piedras de granizo.
Esto dirían algunos, esto es el cambio climático, dirían algunos. El estallido de su trueno estremece la tierra, a su vista se tambalean las montañas. Cuando quiere, sopla el viento del sur, el huracán del norte y los ciclones. Como bandada de pájaros, esparce la nieve, que se posa en el suelo como plaga de langostas, la nieve. Dice, la belleza de su blancura, de la nieve, deslumbra los ojos, como los de mi esposa, que les gusta mucho la nieve, y al verla el corazón se extasía. Qué bonito. Como sal derramada la escarcha sobre la tierra, y al helarse queda en forma de pinchos espinosos. El viento frío sopla del norte y el agua se convierte en hielo, con la escarcha. Se posa sobre todas las superficies acuosas y las reviste como de una coraza. Respecto a la escarcha, devora también los montes, quema el desierto y como el fuego consume todo lo que es verde, cuando ya se hiela, cuando hay helada. Como remedio rápido para todo llega la niebla y después del calor el rocío trae de nuevo la alegría. Con su designio, pero todo esto le llamarían, les repito, le llamarían el cambio climático, estamos acabados. Con su designio ha dominado el océano y ha plantado islas en él, islas tan maravillosas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana, ¿no? Ha dominado el océano y ha plantado islas en él. Los que surcan el mar hablan de sus peligros y nosotros nos maravillamos de lo que cuentan los navegadores. Ahí hay criaturas raras y maravillosas, toda clase de animales y monstruos marinos, no solamente de tamaño grande, sino que, pues miren ustedes el caballito de mar, ¿no? O los corales, lo bonitos que son, ¿no? Gracias a Elohim su mensajero tiene éxito y gracias a su palabra todo está en su sitio. Aquí muchos lo comprenden al revés y dirían, gracias a su mensajero Dios tiene éxito. Pero no es así, es gracias a Elohim su mensajero tiene éxito. Y gracias a su palabra, a la palabra del Eterno, todo está en su sitio. Las estrellas, la niebla, la escarcha, el viento, etc. Podríamos decir mucho más y nunca acabaríamos. Mi conclusión es esta. Él es todo. Atención a esta, porque esta es muy importante. Dice, mi conclusión es esta. Él lo es todo. Él lo es todo. Estamos hablando de panteísmo. Pueden ustedes ponerle el nombre que quieran porque han estado engañando toda la vida. Pero Él lo es todo. Él está en todo lo que ha creado porque todo lo creado tiene su esencia, tiene su nombre, tiene su ruaj, en definitiva, su energía. Él lo es todo. Dice, ¿dónde hallar fuerza para glorificarle? Ahora, aunque Él lo es todo, miren ahora. Dice, Él es más grande que todas sus obras. Esto se sale ya de lo que podemos concebir. Él lo es todo, pero es más grande que todo. Es impresionante. Temible es el Señor, inmensamente grande, admirable es su poder. Ensalzar al patrón, al Señor, con vuestra alabanza, todo cuanto podáis, que Él siempre os superará. Es decir, por mucho que nos esforcemos, por mucho que le alabemos con denuedo, Él siempre nos superará porque siempre se merecerá más. Y al ensalzarle, redoblad vuestra fuerza. No os canséis, que nunca acabaréis. ¿Quién le ha visto para poder describirle? ¿Quién puede glorificarle como se merece? Esto es retórico. Cosas más grandes que estas aún permanecen ocultas, pues nosotros hemos visto solo una parte de sus obras. Solo una pequeña parte de sus obras. Porque el patrón lo ha hecho todo y a los piadosos les ha dado sabiduría para entender esto. Entrando en el capítulo 44, dice, hagamos el elogio. Elogio saben que viene de Elohim, como nosotros hemos estudiado. Dice, hagamos el elogio de los hombres verdaderamente ilustres. Estos sí son ilustres en el sentido de brillantes, no los de la ilustración. De nuestros padres según sus generaciones. Grandes glorias ha creado el patrón, desde siempre ha mostrado su grandeza. Ha mostrado su grandeza. ¿Cómo? Especialmente con hombres que ha dado para que vivieran con él y para él. Dice, hubo hombres que gobernaron en sus reinos
y hombres famosos por su poder, consejeros notables por su inteligencia y expertos en anunciar profecías. Hubo otros que guiaron al pueblo con sus consejos, con su dominio de la literatura popular. Aquí vemos que el sabio y el que era puesto por Elohim tenía que tener dominio sobre lo que se escribía y sobre lo que se decía en su tiempo. Es igual que hoy, ¿no? Hoy tienes que leer todo lo que se ha venido diciendo, tienes que saber de todo el deicidio ilustrado, tienes que saber de toda la literatura y la cinefilia que se va contra Elohim. Pues todo esto tienes que estar al tanto, porque si no, pues pasas por la vida como uno más. Y con las sabias palabras de su doctrina. Hubo inventores de melodías musicales, compositores de poesías, hombres ricos dotados de poder que vivían en paz en sus casas. Todos ellos fueron honrados por sus contemporáneos. Motivo de orgullo fueron en su tiempo. Algunos de ellos dejaron un nombre que aún se recuerda con elogio, con Elohim. Otros no dejaron memoria, desaparecieron como si no hubieran existido, pasaron como si nunca hubieran sido, igual que sus hijos después de ellos. Pero hubo también hombres de bien, cuyos méritos no han quedado en el olvido. En sus descendientes se conserva una rica herencia, su posteridad. Sus descendientes han sido fieles a la alianza, esto es la Torá, y gracias a ellos también sus hijos. Su descendencia permanecerá para siempre y su gloria, su esplendor no se borrará. Sus cuerpos fueron sepultados en Shalom, en paz, y su nombre vive por generaciones. Los pueblos hablarán de su sabiduría y la asamblea proclamará su grandeza. ¿Cuándo? Es cuestión de tiempo, pero las cosas son así. Esto está decretado así y es así. Ahora, que una generación sea de generación insensata, pero detrás de muchas insensatas, al final acaba viniendo una justa que pone las cosas en su sitio. Enoc agradó al patrón y fue arrebatado, ejemplo de conversión, dice aquí, o transformación más bien, para todas las generaciones. Noé fue hallado íntegro y justo, y en el tiempo de la ira hizo posible la reconciliación. Cuando todo era ira, pues él hizo posible la reconciliación. Gracias a él, un resto sobrevivió en la tierra cuando llegó el diluvio. Con él se pactaron alianzas eternas, como el arco iris, para que el diluvio no exterminara a todos los vivientes, que con agua nunca más lo iba a destruir. Abraham fue padre insigne de una multitud de naciones. Aquí está lo que hemos empezado diciendo. De Abraham sí salieron multitud de naciones. No se halló quien le igualara en su esplendor a Abraham, fíjense. Él guardó, ¿por qué? Porque él guardó la Torá del Altísimo y no había Torá en ese momento. Pero sin embargo dice que él guardó la Torá del Altísimo. Y con él estableció una alianza. En su carne selló esta alianza, la circuncisión, y en la prueba fue hallado fiel. Por eso Elohim le prometió con juramento bendecir a las naciones por su descendencia, multiplicarle como el polvo de la tierra, exaltar su estirpe como las estrellas. Ahí están fijas para hablarnos de a lo que debemos llegar. Dice, multiplicarle como el polvo de la tierra, exaltar su estirpe, la estirpe de Abraham, como las estrellas, y darle una herencia de mar a mar, desde el río hasta los confines de la tierra. Pero los sionistas son tan reducidos en sus cerebritos que dicen que desde el Nilo hasta el Éufrates porque se le prometió a Abraham. No, estúpidos, si a Abraham se le prometió de mar a mar y desde el río hasta los confines de la tierra, es decir, toda la tierra se le prometió a la descendencia de Abraham. ¿Qué tierra? La tierra nueva. A Isaac le aseguró lo mismo. Y también, no solamente la tierra nueva, sino que como de él vienen tantas naciones, la descendencia de Abraham tuvo cobertura por toda la tierra, porque era multitud de naciones. Entonces, su estirpe llegó a todas las naciones. A Isaac le aseguró lo mismo por amor de su padre Abraham. La bendición de todos los hombres y la alianza las hizo reposar en la cabeza de Jacob. Le confirmó en sus bendiciones y le otorgó la tierra en herencia. La dividió en varias partes y la repartió entre las 12 tribus ya en tiempos de Josué. Ya el capítulo 45, hizo salir de él un hombre de bien, que gozó del favor de todos, amado de Elohim y de los hombres, Moshe, de bendita memoria. Este sí que es de bendita memoria. Otros son estúpidos, que
que no debería recordar nadie y se les llama de bendita memoria, pero este sí, con justo juicio. Dice, le dio gloria como a los santos, le dio esplendor como a los santos. Yo diría que la transcripción correcta sería como a los ángeles, le dio esplendor como a los ángeles. Lo hizo poderoso para temor de sus enemigos. Con su palabra puso fin a los prodigios, que quiere decir que su palabra tenía más respaldo que los propios prodigios que venían a consecuencia de su palabra, para respaldarla. Dice, y le glorificó delante de los reyes y le dio mandamientos, mandaciertos, mitzvot, para su pueblo y le mostró algo de su esplendor, algo de su gloria. Por su fidelidad y humildad lo santificó, lo apartó, lo eligió entre todos los vivientes, le hizo oír su voz y lo introdujo en negra nube, en una negra nube, dice, igual que esa sombra que cubrió a Miriam. Es una nube negra, es como una especie de sombra de intimidad. Dice, lo introdujo en la negra nube, cara a cara, y le dio los mitzvot para enseñar su alianza a Jacob y sus decretos a Israel. Exaltó a Aarón, y atención a esto, porque vamos a ver todo el ministerio levita. Dice, exaltó a Aarón, un apartado como él, su hermano, de la tribu de Leví, los dos eran de la tribu de Leví, Moshe y Aarón, estableció con él una alianza eterna y le concedió el Kohanim, ser Cohen, el sacerdote del pueblo. Le honró con espléndidos ornamentos, lo vistió como nadie, y las modas pasan, pero esa vestimenta tuvo que ser realmente espléndida, para callar a la moda de hoy. Dice, le revistió con perfecto esplendor y le confirmó con las insignias de poder, los calzones, la túnica, el efod, le colocó granadas en los bordes de sus vestidos y muchas campanillas de oro alrededor para que tintinearan y resonaran por todo el templo como memorial para los hijos de su pueblo. El otro día oía un insensato de estos que tienen emporio mesiánico que decía que la campana era un símbolo también sexual, que las campanas eran un símbolo sexual, y eso es porque seguramente las viera desde abajo y viera ese cimbrel y lo asoció así. Pero las campanillas estaban en las vestimentas de los Kohanim, de los sacerdotes. Entonces, le dio los ornamentos sagrados de oro, jacinto y púrpura, obra de bordador, y el pectoral del juicio con el urín y el tumín, con cintas de escarlata, obra de artista, con piedras preciosas grabadas como ellos. Esto era pura orfebrería mezclada con lo textil. En engaste de oro, obra de joyero, y con una inscripción grabada según el número de las tribus de Israel. Encima del turbante le colocó corona de oro grabada con el sello de consagración, insignia de honor, obra magnífica, adorno que era un regalo para los ojos. Antes de él nunca se vieron cosas semejantes y jamás un extraño se vistió de este modo, sino solo sus hijos, solo los levitas, que ahora vamos a ver, y sus descendientes para siempre, los descendientes de los levitas. Sus sacrificios se consumían totalmente 2 veces al día sin interrupción. Moshe lo consagró Cohen, lo ungió con óleo apartado, así se estableció una alianza eterna para él y para su descendencia, mientras dure el cielo, dice, de manera que aún tiene que haber levitas, porque la promesa a Leví fue mientras dure el cielo. Presidirá el culto, ejercerá el sacerdocio y bendecirá a su pueblo en nombre del patrón. Lo eligió de entre todos los vivientes para presentar la ofrenda del patrón, el incienso y el aroma en memorial y para hacer expiación por el pueblo. Le confió sus mitzvot y potestad sobre las prescripciones legales, para enseñar a Jacob sus dictámenes e instruir a Israel en la Torá. ¿Para qué estaban los levitas? No para cobrar diezmos, no para llamarse apóstoles o emperadores o emperatrices, sino para instruir a Israel en la Torá. Unos extraños confabularon contra él y en el desierto le cogieron envidia los hombres de Datán y Abirán, la banda enfurecida de Coré. El patrón lo vio y se irritó y lo destruyó con el ardor de su ira, hizo prodigios contra ellos y los consumió con su fuego ardiente. Aumentó el esplendor de Aarón y le concedió una heredad, le otorgó las primicias de los frutos y sobre todo pan, lejen en abundancia. Por eso, dice, por eso se alimentan los levitas con los sacrificios del patrón, que él le concedió a Aarón y a su linaje.
Ya saben, luego dice Kefa, que nosotros somos real sacerdocio, linaje apartado. Cohen, Coanim y linaje apartado. Nosotros, ¿por qué? Porque somos de esta promesa a Leví. Pero ahora verán que muchos quieren ser levitas, pero no quieren estar a las malas. Ahora verán los pormenores que tiene. Dice, en cambio, Leví no tiene heredad en la tierra ni parte en el pueblo, porque yo soy tu parte y tu heredad. Y muchos que también son del cristianismo quieren ser levitas para cobrar el diezmo, pero no quieren ser levitas para no tener heredad en la tierra ni parte en el pueblo. Quieren vivir siempre amalgamados, haciendo todo, no pueden hacer nada sin hacerlo en comunidad. Pero a eso no fue llamado un levita, fue llamado a todo lo contrario, porque los levitas no podían tener parte en el pueblo porque su parte y su heredad era Elohim. Entonces, no cualquiera que quiera ser levita da la talla para serlo. Pinjas, hijo de Eleazar, es el tercero en esplendor porque se mostró fiel en el temor del patrón. Cuando el pueblo se rebeló, él se mantuvo firme con espíritu noble y valiente, y así obtuvo el perdón para Israel, engarzando en su lanza a los que se habían desviado al culto con las cananeas, con lo cananita. Por eso el patrón hizo con él una alianza de Shalom y le designó jefe del santuario, del Mishkan, y de su pueblo. De este modo él y su descendencia recibieron la dignidad del Cohen Gadol para siempre, de ser Coanim y de ejercer como Cohen Gadol para siempre, dice. Pero con la diatriba de que nosotros no tenemos heredad en esta tierra, hay quienes son sionistas y sí quieren tener la heredad en esta tierra, nosotros no, por eso somos levitas, y nosotros tampoco tenemos que hacer las cosas, ni queremos hacer las cosas para ser parte en el pueblo, sino que queremos apartarnos, porque lo contrario a ser amalgamados y hacerlo todo en comunidad es la santidad, es vivir apartados, a eso fuimos llamados, a no tener parte en el pueblo, porque nuestra parte y nuestra heredad es Elohim. Entonces dice que de este modo él y su descendencia recibieron la dignidad del Cohen Gadol para siempre. El patrón hizo también alianza con David, hijo de Jesé, Isaí, de la tribu de Judá. Pero esta herencia real, dice, la de David, solo pasa de hijo a hijo, mientras que la herencia de Aarón pasa a todo su linaje. Por eso pasa a nosotros. Por eso pasa a nosotros. Y a los que somos capaces de no tener heredad en la tierra y no ser parte en el pueblo, sino vivir totalmente apartados para él. Entonces, para Aarón y para todo su linaje pasó esta orden. Que Elohim nos conceda la sabiduría del corazón para juzgar a su pueblo con justicia, a esta descendencia de Aarón, a nosotros los levitas, para juzgar a su pueblo con justicia y para que no se desvirtúen los valores de los padres, el testimonio que han dado todos estos de la lista que he enumerado aquí, ni su esplendor por todas las generaciones, porque también tuvieron su esplendor, porque también tenían esa parte de Elohim. Elohim los creó para esplendor y tuvieron el esplendor de Elohim, y a Elohim van a llegar. Y hasta aquí esta enseñanza de Shabbat. Desearles a todos un Shabbat lleno de Shalom. Gocen, coman, rían, beban, abrácense, gócense y hablen con Elohim como quien habla con su mejor amigo. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos para todos y todas. Shabbat Shalom.